Retornamos a nuestra clase con un nuevo capítulo que trata sobre el estudio de la dinámica estructural de los sistemas de un grado de libertad. Los sistemas de un grado de libertad son como un péndulo invertido. Esta estructura que se encuentra aquí en la foto es un péndulo invertido porque concentra una masa a una cierta altura con respecto a la superficie del terreno, y esta masa se encuentra soportada por un elemento que tiene una cierta rigidez lateral K. La masa es M. Y hay una sola masa, y para la vibración de esa masa concentrada, el péndulo lo que va a hacer es desplazarse libremente de izquierda a derecha o de manera forzada cuando se mueve el suelo. Libremente si hubiera como estirarlo con una cuerda, por ejemplo. Distintos tipos de vibraciones que veremos más adelante. Pero para comenzar, reconozcamos a estos sistemas de un grado de libertad. Se pueden presentar en distintas formas. En lugar de un soporte o una sola columna, pueden haber varias columnas. Pero el concepto en este caso sigue siendo el mismo. Habría una rigidez lateral resultante de la adición de las rigideces de las varias columnas, y habría una sola masa concentrada a una cierta altura. Las matemáticas que vamos a ver en este capítulo, en la dinámica estructural, funcionan muy bien para sistemas de masas generalizadas cuando las hipótesis de concentrar la masa en un solo punto y de que los soportes tengan masa despreciable son verificados en la realidad. Si nosotros tenemos aquí una masa, por ejemplo, de 10 toneladas y el peso de las columnas, el peso propio de las columnas, pudiera ser menor a 1 tonelada, entonces la relación de masas 10:1 permite asumir que la masa de las columnas es muy pequeña en relación con la masa que está concentrada acá arriba. Pero en otras estructuras, como estos puentes más antiguos que están aquí en la imagen, estos puentes romanos, las pilas son masivas en peso y el tablero tiene un peso que es comparable con el peso de las pilas. Entonces aquí la masa se encuentra más bien uniformemente distribuida en toda su longitud y altura, y acá también. Y si usted quisiera modelar la dinámica de estos puentes o acueductos con un péndulo de un sistema de un grado de libertad, pues estaría cometiendo una gran distorsión. O sea, las matemáticas en ese caso no reproducirían de manera fiel lo que estaría produciéndose en la naturaleza. Pero estructuras más modernas, como estos puentes, en la dirección transversal, responden bastante bien al concepto de una masa concentrada, porque usted puede eh, consolidar la masa que está en la media luz de este tablero para que fluya a este punto, y también la masa que viene desde la izquierda, del tablero a la izquierda, que fluya a este punto. Se concentra aquí y habrá muchísima más masa que la que se puede visualizar que está efectiva en la altura de esta columna. Entonces es muy común que en los puentes que se diseñan hoy por hoy, los tableros sean muy pesados y las columnas pesen menos. Entonces se define bastante bien un péndulo en esos casos. Como también se definen péndulos en plataformas portuarias, este tipo de muelle que está aquí. Usted puede concentrar la masa en el centro de masas del plano del tablero del puente y considerar que todos los pilotes, que pueden ser muchísimos, hay muchísimos ejes de pilotes,
y dentro de cada eje hay 6 pilotes, pero todos esos pilotes trabajan juntos como un sistema de resortes en paralelo, y la rigidez total del péndulo que se puede generar como péndulo único simplificado con una columna equivalente, esa columna equivalente va a tener una rigidez K, que es la sumatoria de las rigideces individuales de cada columna o pilote que está mostrado aquí en la figura. Este es otro puente que está dividido por juntas que separan a muchas estructuras. Entonces, este puente de 3 luces en una subestructura puede tener muchísimas luces por la combinación de muchas subestructuras, pero una junta sísmica permite el movimiento diferencial de las estructuras adyacentes de tal suerte que esta es una sola estructura que puede ser modelada como un péndulo con 4 columnas, 2 en cada eje, y una cierta cantidad de masa que por áreas de influencia, la media luz de este tablero, y de este otro lado también la media luz de este tablero, fluyen al centro de gravedad y se convierten nuevamente en un péndulo. Otro tipo de estructuras que no son portuarias, sino que están enterradas en el suelo, a pesar de que no están rodeadas de agua y pueden estar rodeadas de un suelo muy blando, que vibra junto con la estructura, y se puede analizar esa interacción que hay entre la vibración del suelo blando y la estructura, modelarles de manera simplificada como deformaciones compatibles porque se mueven juntos, y un sistema dinámico formado de esa manera va a tener también una masa efectiva y una rigidez efectiva, y no por estar enterrado en el suelo una estructura que está dentro de un suelo blando no va a dejar de vibrar al nivel de su cimentación. La cimentación también se desplaza, vibra con relación a un punto de anclaje, que puede ser la punta de los pilotes a una determinada profundidad, o una profundidad efectiva en donde, para fines prácticos, en algún punto intermedio del fuste del pilote ya no hay desplazamiento, y entonces se puede asumir a ese punto como un punto de empotramiento efectivo. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en estructuras enterradas como tanques de agua servida que están en suelos de muy mala calidad, como suelos manglares, suelos muy blandos, y que requieren también de algún análisis dinámico, a pesar de que no son estructuras habitables, sino más bien son estructuras de servicios vitales. Y por ser de servicios vitales, pues pueden merecer un modelamiento para prevenir fallas dinámicas durante los sismos. Pero modelos mucho más simples son los que trabajaremos en este curso. Por ejemplo, modelos que se pueden armar alrededor de un pórtico. Aquí tenemos el caso de un pórtico en celosía que está formado por columnas y con una viga. En la viga se la ve que tiene una inercia menor que las columnas que la soportan. Aquí la columna hace un cambio de inercia, tiene mucha inercia hasta este punto porque soporta un puente grúa, y luego continúa con una inercia menor a ensamblar un pórtico con la viga de cubierta. El puente grúa puede ser ignorado porque está simplemente apoyado sobre ruedas y es simplemente una carga para la estructura porticada. El modelo estructural de pórtico simple va a necesitar el cálculo de una rigidez lateral que se puede deducir por la ley de Hooke.
Usted puede hacerlo a mano utilizando sus conocimientos adquiridos en el curso de estructuras, o puede hacerlo con la ayuda de algún software como SAP, en donde dibuja los elementos con su geometría, sus inercias, le aplica una carga horizontal, mide o calcula, mejor sería correcto decir, calcula la deformación y según la elasticidad del material, la inercia, las condiciones de borde y las rigideces relativas de los elementos, tal como usted lo haría calculándolo a mano con sus conocimientos de estructura, el software le va a decir cuál es la deformación correspondiente a una cierta carga. La razón que hay entre la fuerza aplicada y la deformación lateral es la rigidez lateral o la rigidez de un resorte de Hooke equivalente. Entonces vamos a simbolizar a ese resorte como K mayúscula, y cuando se aplica una fuerza estática se puede calcular la rigidez, porque a una carga estática corresponde una deformación estática y la razón carga contra deformación es la rigidez. Después de haber deducido la rigidez, pasaríamos a nuestro problema dinámico, donde vamos a ver a este pórtico en vibración, y cuando está en vibración tiene otras fuerzas adicionales que son fuerzas inerciales, de las cuales hablaremos más adelante. Aquí está entonces ya el problema dinámico, planteado con todas las fuerzas que coexisten dentro de un péndulo. La dinámica de un péndulo está controlada por tres características dinámicas. Son tres características fundamentales que vamos a ver dibujadas aquí. La masa del sistema, el amortiguamiento interno, del cual vamos a hablar más adelante, y la rigidez lateral de Hooke, que también es conocida como la rigidez estática, porque se puede calcular a través de cálculos estáticos. De hecho, cuando usted transforma un problema dinámico en un problema estático, ya la masa no participa, que la masa es eminentemente inercial y dinámica. El amortiguamiento no participa, pero la propiedad dinámica que también existe en los problemas estáticos es la rigidez. Entonces, de estas tres características dinámicas, masa, amortiguamiento y rigidez, la rigidez también está en el problema estático, pero las otras dos propiedades no. En el problema dinámico, la vibración ocasiona fuerzas inerciales. ¿Quién no ha estado, por ejemplo, en un vehículo en movimiento y luego de aplicar los frenos se produce una fuerza sobre el cuerpo del pasajero o el conductor que causa una reacción contraria a la fuerza de frenado? Entonces, si usted está frenando el carro, usted va a sentir que su cuerpo quiere ir hacia adelante, porque la fuerza de frenado es una fuerza que actúa hacia atrás. Y eso es una respuesta inercial que sigue la segunda ley de Newton. Newton postuló que esta fuerza reactiva a una desaceleración es una fuerza inercial, como también sería lo mismo si fuera una aceleración, ¿no es cierto? Solo que en sentido contrario. Y esta fuerza inercial será el producto de la masa por la aceleración. En la masa del objeto en movimiento, como característica dinámica, produce esta fuerza. La segunda fuerza en la que vamos a hablar un poquito más, porque tal vez sea algo nuevo, a diferencia de la segunda ley de Newton, que ya la hemos estudiado desde física. La siguiente característica dinámica no es muy utilizada en los cursos de física básica, y es la fuerza de amortiguamiento. ¿Cómo se origina el amortiguamiento? El amortiguamiento se dice que es interno, porque depende de la reología del material, es decir, de cómo se acomodan las moléculas
del material como respuesta a una vibración. Entonces, si el material está vibrando, las moléculas internas también están vibrando y se genera fricción entre ellas. También hay fricción que se origina en las microfisuras que se pueden abrir a consecuencia de una carga elástica. Y toda esa energía de fricción interna produce resistencia. Y esa resistencia es caracterizada por una fuerza dinámica que cambia en el tiempo y que se ha descubierto que esta fuerza dinámica de resistencia es función de la velocidad. Por lo tanto, la fuerza de amortiguamiento se la puede obtener a partir de multiplicar un coeficiente de amortiguamiento C por la velocidad del sistema. Esta velocidad es una velocidad relativa del sistema con relación a su punto de fijación y viene a ser la primera derivada de la función de desplazamiento del sistema. Y ahora vamos a la fuerza que ya también conocemos, porque viene la estática. La fuerza restauradora elástica, restauradora estática de Hooke. Es la ley de Hooke. Esta fuerza se construye multiplicando la rigidez lateral de la estructura por el desplazamiento que experimenta y es una fuerza que se visualiza como la responsable de causar estas deformaciones internas. Por lo tanto, la fuerza de Hooke debe depender del desplazamiento relativo que hay entre el punto de control de la estructura y su punto de fijación. Entonces, si este es el punto que estamos observando su vibración, cuando este punto está acá, con relación al punto de fijación o el cero del desplazamiento que está en este eje, se ha producido este desplazamiento lateral. Todas estas tres fuerzas dinámicas, cada una responsable de una propiedad dinámica o producida por una propiedad dinámica, tienen que estar en equilibrio. Y se las visualiza en equilibrio con una fuerza aplicada al nivel de la masa pendular. Aquí yo puedo aplicar una fuerza y producir un movimiento que vamos a reconocer más adelante como forzado porque esta fuerza externa está forzando ese movimiento. Entonces, la fuerza dinámica externa P, en otras ocasiones también se la puede llamar F mayúscula, es igual a la suma de todas las fuerzas resistentes internas. Aquí en un diagrama de cuerpo libre se verifica el equilibrio dinámico. Tengo una fuerza activa que trata de mover mi estructura hacia la derecha y el movimiento sigue la dirección de la fuerza aplicada, pero las fuerzas reactivas son contrarias a la dirección de la fuerza aplicada. Esta fuerza de amortiguamiento interno es contraria, esta fuerza inercial también es contraria al movimiento y esta fuerza de restauración elástica, la fuerza de Hooke, que produce un corte interno en el elemento y una deformación interna por flexión, también es contraria. Entonces, ahí están tres fuerzas reactivas en equilibrio con la fuerza activa externa. Reemplacemos lo que vale cada cosa y me queda, aquí tengo segunda ley de Newton, aquí tengo la relación coeficiente de amortiguamiento por velocidad relativa y acá tengo la ley de Hooke, rigidez por desplazamiento. Solo que el desplazamiento ahora cambia en el tiempo. Ya no es estático, es un desplazamiento dinámico. Esta ecuación que está aquí se conoce con el nombre de ecuación general de equilibrio dinámico. Esta es la ecuación general de equilibrio dinámico o la ecuación de equilibrio dinámico simplemente. En cualquier instante del movimiento de la estructura, usted podrá verificar que se producen cortantes internos y reacciones de volteo a la base y cortantes reactivos a la base. Es decir, si yo establezco equilibrio de fuerzas horizontales,
la fuerza aplicada debe estar en equilibrio con un cortante reactivo a la base, que viene a ser la sumatoria también de todas las fuerzas anteriores. ¿Ya? O sea, y el momento de volteo. El momento de volteo está realmente en función de la fuerza estática por la altura, y el cortante es igual a la fuerza estática de Hooke. En cualquier instante, cuando analizamos nuestras ecuaciones dinámicas, vamos a trabajar alrededor de unas hipótesis. Las hipótesis van a simplificar el problema. La principal hipótesis es que trabajamos con materiales elásticos. Esto quiere decir que la rigidez es constante y la relación carga de Hooke y desplazamiento relativo tiene una pendiente constante, que es la rigidez lateral. Esto significa que estamos trabajando con deformaciones elásticas. No vamos a involucrar los cambios de rigidez como consecuencia de que pueda agrietarse un elemento o que puedan producirse cedencias que produzcan comportamiento no lineal. En las ecuaciones dinámicas estructurales con las que vamos a trabajar, veremos su presentación más simplificada, en donde se usa teoría de elasticidad, rigidez constante y también amortiguamiento constante. La fuerza de amortiguamiento depende de un coeficiente C que es constante, y esto solamente también es aproximadamente cierto en el territorio de la elasticidad. Los modelos que se usan para representar al péndulo en vibración son estos que están acá. En el libro de dinámica de Billy Johnston, usted pudo haber trabajado con este carrito y las ecuaciones de la dinámica estructural, pero aplicadas a un sistema en forma de carro en movimiento, y esto se origina en que Billy Johnston son ingenieros mecánicos. Pero ahora, en el territorio de las estructuras, nuestro péndulo es mejor representado por un pórtico en vibración, que también tiene, así como el carro, un amortiguamiento, una rigidez total K, y tiene una masa en movimiento, y el movimiento es horizontal. Igual que en el carro, solo que de una losa que está soportada por columnas. O de una masa, para verlo más simple, que está soportada por una sola columna. A partir de la ecuación de equilibrio dinámico que presentamos hace unos minutos, vamos a empezar a desarrollar distintas soluciones que se van a encontrar para condiciones de movimiento diferentes. La primera condición de movimiento que vamos a estudiar, la más sencilla de todas, es la vibración libre. ¿Cuándo se presenta una vibración libre? Pensemos en un ejemplo de la vida real. Pensemos que estamos caminando por un pasillo y tenemos una baranda que permite controlar que las personas no se caigan de un edificio. Es un balcón con unas barandas. Estas barandas, si usted las golpea, pueden vibrar. Si usted las deforma lateralmente y las suelta, pueden vibrar. Lo mismo haría también una regla si usted la dobla y sostiene doblada con una fuerza, pero en algún momento súbitamente libera la fuerza y la regla puede vibrar. Es lo mismo que podría ocurrir si usted tiene un péndulo como un punching ball, una bola de boxeo, le da un golpe y la pera, como le llaman, la bola de boxeo, puede vibrar. Sí, todos estos son ejemplos de vibraciones libres, porque la energía que causa una vibración libre
entra en el sistema en el tiempo t igual 0, al inicio. Y entra en el sistema al inicio en la forma de un desplazamiento inicial o de una velocidad inicial. Por ejemplo, cuando un boxeador le da un golpe a la pera, en el instante en que se produce el impacto de un golpe contra la pera, le está imprimiendo una velocidad inicial. Pero después de ese tiempo t igual 0 en que se produce el impacto, ya no hay más fuerza en el sistema, pero lo que hay es una energía que entra al sistema y que el sistema o estructura tiene que disipar en forma de vibraciones. Ese tipo de vibraciones se llaman libres. También cuando usted golpeó con su mano una baranda en un balcón y puso a la baranda en vibración, después de haber dado el golpe, que es el tiempo t igual 0, ya no hay más fuerza externa. La fuerza externa fue transferida a la baranda por el golpe. A partir del tiempo 0, la baranda tiene que vibrar, pero vibra sola, en condición libre, en ausencia de fuerza externa. La vibración libre, por lo tanto, matemáticamente, para responder a esos casos de la vida real, tiene que postularse como una solución matemática en donde la fuerza externa se hace 0. Y esta ecuación se reduce a una ecuación de 3 términos comparados con 0. Para hacer las cosas inicialmente más sencillas, vamos a despreciar el amortiguamiento del sistema. Una buena razón para hacerlo es que muchas estructuras de la naturaleza tienen amortiguamientos pequeños. Y como tienen amortiguamientos pequeños, se pueden obtener soluciones aproximadas ignorando el amortiguamiento. Entonces, si hacemos que 6 igual a 0, nos queda una ecuación aún más simple, de solo 2 términos. Esta ecuación viene a ser la ecuación de equilibrio dinámico para un sistema de vibración libre, fuerza externa 0, que no tiene amortiguamiento. Vibración libre no amortiguada. Ese es el primer tipo de vibración que vamos a estudiar matemáticamente. Vibración libre no amortiguada. Poniendo esos definiciones como precondicionamiento, la ecuación de equilibrio de la vibración libre no amortiguada se ha simplificado a solo 2 términos. M por segunda derivada, K por X. Si yo divido esta ecuación para M a ambos lados, me queda aceleración relativa por rigidez dividido para la masa. Rigidez dividido para la masa le vamos a llamar omega cuadrado por una conveniencia de solución de la ecuación diferencial. Entonces, omega cuadrado es la razón entre rigidez y masa. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de K sobre M será omega. Omega tiene un significado físico. Omega es la velocidad angular de un movimiento circular y equivale también a la velocidad angular en el movimiento oscilatorio. O sea, en la física básica usted debió haber estudiado a omega como la velocidad con la que una partícula puede moverse en una órbita circular. Y esa velocidad es angular porque medida en radianes, mide la cantidad de longitud de cuerda en radianes que un objeto recorre en el tiempo dando vueltas como un satélite alrededor de un punto. Entonces, esa es la velocidad angular. Usted la puede repasar en la física básica. En el movimiento pendular se llama igual, se llama velocidad angular, pero también se llama frecuencia circular de vibración. ¿Por qué se llama frecuencia circular de vibración? Porque está vinculada a las oscilaciones que hace el péndulo cuando vibra y define una frecuencia de oscilación. Entonces, una frecuencia angular, como también
puede entenderse como una velocidad angular. La razón por la cual reemplazamos k sobre m igual a omega cuadrado es porque al resolver la ecuación diferencial segunda derivada de x más omega cuadrado x, vamos a un libro de ecuaciones diferenciales y encontramos que esto tiene una fórmula para resolverse. Una fórmula que ya ha sido demostrada en el curso de ecuaciones diferenciales y que no tenemos que volver a demostrar. Su fórmula es una función trigonométrica del tipo a seno omega t más b coseno omega t, y aquí aparece omega como el coeficiente de la variable independiente t en el ángulo de la función trigonométrica. Si usted quiere repasar de dónde sale esta ecuación, abra su libro de ecuaciones diferenciales en esa sección que dice solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque aquí está la segunda derivada, lineales, porque aquí está la función a la primera potencia, x, ¿ya? Homogéneas, porque está comparado con 0, y de coeficientes constantes, porque omega cuadrado es una constante y el coeficiente de la aceleración también es 1, ha sido normalizado. Entonces, si usted abre en esa página su libro de ecuaciones diferenciales, encontrará que de aquí puede pasar acá con una fórmula que ya ha sido demostrada. Y esta ecuación de aquí se llama ecuación de movimiento, porque con esta fórmula nosotros podemos saber la posición en la que se encuentra la masa pendular en cualquier instante de tiempo. A y B son coeficientes indeterminados que dependen de las condiciones de borde. ¿Cuáles son esas condiciones de borde? Lo habíamos mencionado. Nosotros necesitamos, para generar una vibración libre, que exista una energía inicial. Esta energía inicial puede venir en la forma de un desplazamiento inicial diferente de cero, de una velocidad inicial diferente de cero, o de las dos cosas diferentes de cero, como aquí se muestran. 3 tipos de condiciones iniciales. Cuando usted evalúa las condiciones iniciales para dar solución a lo que vale la constante A y lo que vale la constante B, en el caso más general de que exista tanto un desplazamiento como una velocidad inicial, se llega a una ecuación de movimiento donde A vale este factor que está aquí y B vale este factor que está acá, x sub 0. Aquí están entonces dependientes de condiciones de borde y de omega, que representa las características dinámicas de masa y rigidez a través de la ecuación omega igual raíz de k sobre m. T es la variable independiente. Entonces, si usted le da valores a t para calcular el desplazamiento función de t, esta función trigonométrica se grafica de esta manera. Pero esta gráfica es solo de naturaleza matemática. Esta gráfica requiere una interpretación física. ¿Cuál es esa interpretación física? Que con esta función dibujada yo puedo obtener x, que es la posición de la masa pendular en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, en el tiempo cero, la masa tiene que estar en el desplazamiento cero. ¿Ya? Se produce vibración y en cualquier punto donde el desplazamiento sea cero, por ejemplo en el punto 1 el desplazamiento es cero, significa que la estructura pasa por el reposo. La estructura está vibrando, pero si yo le tomo una fotografía en el instante de tiempo del punto 1, yo la veo como que si estuviera en reposo. Ahora, paso al siguiente cuadro, porque no es solo una fotografía en el punto 1, es un video del movimiento de la estructura. Paso al siguiente cuadro, transcurre el tiempo y la masa pendular se está moviendo hacia la derecha
y alcanza un máximo en el punto 2. Entonces, acá está en el punto 2, en su máximo positivo. Luego, pasa otro poco de tiempo y vuelve a transitar por 0. Quiere decir que después de haber llegado al máximo positivo, vibró hacia la izquierda y en el punto 3 volvió a pasar por 0. Y así 4 es el máximo negativo y 5 de vuelta al reposo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que este pórtico que está en movimiento, acá estoy viendo los efectos físicos de la vibración aquí. En el punto 1, la estructura está pasando por reposo, se mueve a la derecha, oscila hacia la derecha, luego regresa, pasa otra vez por el reposo para seguir hacia la izquierda. En el punto 4 llegar al máximo en la izquierda y luego regresar otra vez al reposo. Y esta secuencia 1, 2, 3, 4, 5 se repite infinitamente. Si se repite, quiere decir que es periódica. Como la función seno-coseno trigonométricamente también se conoce como una función periódica. Pero la periodicidad de esta función tiene un significado físico y es que entre 1 y 5 se completa una oscilación. ¿Ya? Si usted lo ve, estoy en el punto de reposo, oscilo hacia la derecha, regreso, paso por reposo, oscilo hacia la izquierda, regreso al reposo. Entonces, de 1 a 5 hemos completado una oscilación completa. El boxeador que le pegó a la pera y la pera empezó a oscilar, la pera hizo una oscilación completa desde 1 hacia 5. Y esa oscilación completa tiene un tiempo en que se produce y ese tiempo se llama periodo. Entonces, el tiempo transcurrido entre el punto 1 y el punto 5 se llama periodo y tiene una expresión matemática que es igual a 2pi, que es la longitud de una circunferencia, dividido por omega, velocidad angular o frecuencia circular vibratoria. Y si usted lo ve, esto es espacio circular dividido por velocidad circular. Espacio sobre velocidad le da tiempo, pero no un tiempo cualquiera. El tiempo que usted demora en dar un círculo o una oscilación completa. Y eso se llama periodo. Entonces, es una propiedad importante, ¿no? Pero cuando hablamos de propiedades dinámicas, no pensemos en el periodo, no pensemos en la frecuencia, pensemos en lo que da origen al periodo y la frecuencia. Estas son las características dinámicas: masa, rigidez y amortiguamiento. Y la frecuencia angular es función de dos características dinámicas, rigidez y masa, y el periodo también, porque usted puede reemplazar aquí en el denominador raíz de k sobre m y le va a resultar que el periodo es 2pi por raíz de m sobre k. El periodo aumenta cuando la masa aumenta, el periodo disminuye cuando la rigidez aumenta. El periodo es inversamente proporcional a la rigidez. Las estructuras más rígidas tienen los periodos más cortos y las menos rígidas o las que son muy flexibles tienen el periodo más grande. Esto significa que se demoran más tiempo en completar una oscilación las estructuras más flexibles. La amplitud de este movimiento se puede calcular con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de las funciones seno-coseno, porque es un vector. Es un vector máximo. Veamos la teoría de un segundo tipo de vibración. Este segundo tipo de vibración se llama la vibración amortiguada, pero pertenece a la misma familia de las vibraciones libres. Cuando usted golpea un objeto de la naturaleza y lo pone en vibración, la vibración es amortiguada. Considerar que no hay amortiguamiento es una idealización. En la naturaleza no existen estructuras sin amortiguamiento. Todas las estructuras tienen algún amortiguamiento. Por lo tanto, esta solución matemática es más relevante
para describir los procesos físicos reales que ocurren. En lo anterior era una simplificación, nada más. Ahora está el amortiguamiento aquí y vamos a trabajar con un concepto que lo presentamos como axioma, pero esto está demostrado en los libros de dinámica estructural, que el amortiguamiento crítico es igual a 2 veces la masa por la frecuencia omega. Nosotros, para ahorrar tiempo, asumimos esto como algo conocido y definimos al amortiguamiento crítico como aquel amortiguamiento más grande que puede existir en la naturaleza, como límite. ¿Cuál sería el más pequeño? Que también es un límite, el amortiguamiento cero. ¿Cuál sería el amortiguamiento más grande de una estructura de la naturaleza, el amortiguamiento límite? El crítico. De hecho, cuando el amortiguamiento crítico se alcanza, ya estamos fuera del territorio de lo real, porque no existe en la naturaleza una estructura con amortiguamiento crítico, como no existe en la naturaleza tampoco una estructura con amortiguamiento cero. Por eso es importante este umbral de amortiguamiento, el más grande de todos, y usando este umbral se calcula una fracción de amortiguamiento crítico, que es resultado de dividir el amortiguamiento de la estructura que estoy resolviendo para el amortiguamiento crítico, que es el máximo que podría tener dicha estructura. Y de aquí sale una relación que dice que amortiguamiento es 2m omega por psi, reemplazando términos. Yo traigo este valor y lo reemplazo en lugar de C y divido para la masa y me quedaría 2 omega psi, y acá omega cuadrado. Voy a mi libro de ecuaciones diferenciales y ahora me doy cuenta que en lugar de tener un binomio comparado con 0, ahora tengo un trinomio. Y esto me cambia la solución de la siguiente manera. La solución general de esta ecuación de equilibrio dinámico es esta e involucra una parte exponencial, que es e a la menos i omega t por una función trigonométrica que antes había tenido. Pero con una novedad. Aquí me aparece omega d, ya no me aparece omega. Aquí sí está omega, pero aquí está omega d. ¿Cuál es la relación que hay entre omega d y omega? Omega no pertenece realmente a esta vibración que es amortiguada. Omega es la frecuencia circular de la vibración sin amortiguamiento, la del caso anterior. La frecuencia con la que vibraría la estructura con amortiguamiento es omega d. Pero omega d puede calcularse como función de omega y del amortiguamiento crítico psi a través de esta expresión. Y nótese que si el amortiguamiento psi es muy pequeño, omega d y omega son casi lo mismo. Ahora, démosle significado al valor de psi. Nosotros trabajamos con materiales de construcción como por ejemplo madera, hormigón y acero. Pues se ha probado en el laboratorio a través de ensayos que la madera tiene un porcentaje de amortiguamiento crítico psi de aproximadamente 0.1 o también se lo refiere como 10%. Si yo pongo 0.1 aquí y lo elevo al cuadrado y lo resto de 1, me sale 0.99. La raíz de 0.99 es muy parecido a 1. Entonces, para la madera, omega d es muy parecido a omega. También se ha probado en el laboratorio que el hormigón tiene un amortiguamiento de 0.05 o 5% su amortiguamiento crítico. Reemplace usted 0.05 aquí y sucede lo mismo. Omega d es muy parecido a omega. Y finalmente el acero tiene un amortiguamiento crítico, una fracción de amortiguamiento, un valor de psi del 2% o 0.02. El más pequeño entre los tres materiales. ¿Qué significa que sea el más pequeño? El acero, al tener una fracción de amortiguamiento crítico menor,
Si este valor es menor, significa que converge a cero, significa que converge a una estructura que no tiene amortiguamiento. Significa que el acero es el material de construcción que usamos con el menor amortiguamiento entre los tres que hemos considerado. El acero va a vibrar más por tener menos amortiguamiento. Va a vibrar más que el hormigón, como el hormigón vibra más que la madera. Vibrar más significa amortiguarse menos. Para poner las cosas en perspectivas, podemos imaginarnos la acción del amortiguamiento en sistemas mecánicos, por ejemplo, en los vehículos. No funciona diferente, funciona igual, solo que en los vehículos pueden haber amortiguadores mucho más potentes que tengan una fracción de amortiguamiento crítico del 70%. Ya veremos matemáticamente qué impacto tiene tener un amortiguamiento tan grande. Pero si usted está en un vehículo y la llanta cae en un bache, si su amortiguador está nuevo, vibra muy poquito el carro. Vibra casi nada, porque su amortiguamiento como amortiguador nuevo es muy alto. ¿Qué pasaría si el amortiguador estuviera dañado? Lo que pasaría es que su amortiguamiento sería muy bajo. Por ejemplo, el amortiguamiento crítico en un amortiguador nuevo, idealicémoslo como 70%. Y si está dañado, 10%. Pasa a ser casi como un material de construcción. Esto significa que el carro va a rebotar en un bache muchas veces, porque siendo su amortiguamiento bajo, habrán muchas vibraciones. Comparativamente, entre madera, hormigón y acero, también se puede decir que si la madera tiene 10% de amortiguamiento crítico, vibra menos que el hormigón que tiene 5% y el hormigón vibra menos que el acero que tiene 2%. Entonces, la mayor cantidad de vibraciones ocurrirán en las estructuras de acero. Seguimos con esta ecuación matemática que está aquí y lo que nos hace falta es encontrar los valores de los coeficientes indeterminados A y B. Usted puede practicar esto paso a paso, pero si yo reemplazo valores de x sub 0 diferente de 0, desplazamiento inicial, y x' sub 0 diferente de 0, velocidad inicial, a donde voy a llegar es a esta solución. Esta es una ecuación que me da la solución de la vibración de un péndulo en forma libre cuando el péndulo tiene amortiguamiento. Si yo grafico esta solución con un factor exponencial aquí y considerando que la variable independiente es t y que todo lo demás es conocido, yo debo de conocer el amortiguamiento como característica dinámica. Al conocer masa y rigidez puedo conocer omega, y omega también depende de, omega d depende de omega, entonces yo puedo conocer omega d. Entonces todo, y las condiciones de borde, todo esto es conocido excepto la variable independiente t, que reemplazada en la función exponencial y en las trigonométricas me va a permitir calcular como función variable dependiente el desplazamiento. Entonces, aquí dice estructura amortiguada, damp structure, es esta línea que está marcada con rojo y la estamos superponiendo con la línea de la solución del caso anterior, undamp structure, que es la marcada en azul aquí. ¿Qué efecto nos trae haber incorporado el amortiguamiento? El efecto es el efecto que le da esta función exponencial, que causa un decaimiento exponencial. Si yo grafico solo la función exponencial multiplicada por la amplitud de la función, la amplitud de la función ρ es la que me lleva a los máximos de la función.
Esta línea es una línea auxiliar, no es la solución, pero viene a ser como una envolvente de la solución porque pasa por los máximos. Y me dice que gracias a esta función de decaimiento exponencial, este punto en la vibración sin amortiguamiento se movió acá, a la vibración con amortiguamiento. Este punto se movió acá. Físicamente, la vibración de una estructura sin amortiguamiento, aquí veámoslo de forma aislada, es una vibración imposible porque implica que yo retorno al mismo máximo infinitamente, porque la función periódica se va al infinito. Entonces, esto es imposible. No hay estructura que si yo la golpeo se quede en movimiento eternamente. No existe. Y que siempre esté vibrando con la misma amplitud. No existe estructura así. ¿Y qué es lo que ocasiona que eso no suceda? El amortiguamiento, que aquí ha sido despreciado, pero acá no. Y cuando es considerado nos lleva a la realidad. Las estructuras se van atenuando en el tiempo. Cada oscilación siguiente es más pequeña que la anterior, gracias al decaimiento exponencial. Entonces, si yo golpeo la pera en el gimnasio, la baranda en el balcón, yo produzco una vibración y esa vibración se va atenuando. Cada nueva máximo es más pequeño que el anterior y llegará un instante de tiempo en que la respuesta libre se agota y la estructura vuelve al reposo. Si yo grafico tres estructuras diferentes en amortiguamiento, pero iguales en las otras características dinámicas, igual masa, igual rigidez, iguales condiciones iniciales, todas arrancan en 2 centímetros de desplazamiento inicial. Y lo único que cambio es el amortiguamiento. Aquí voy viendo. Amortiguamiento del 70%, habíamos dicho. El amortiguador nuevo. A ver, ¿cómo vibra esa estructura? Que es, por ejemplo, la llanta de un carro. Cae en un bache, produce un pico de movimiento y en una oscilación se acabó la vibración. El amortiguamiento es tan alto que no le permite más que una oscilación. Es lo que puede suceder con un buen amortiguador. Estructuras que estén, por ejemplo, al 20%. Vengo por acá, un pico positivo y uno negativo ya me dan una oscilación. Uno positivo, uno negativo, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones. A la cuarta oscilación se acaba el movimiento. Esto puede ser un amortiguador dañado. Pero también puede ser una estructura, edificación con alto amortiguamiento, porque nuestros materiales no llegan al 20%. Tienen mucho menos que eso. Si yo puedo conseguir a través de disipadores de energía conectados internamente a la estructura, incrementar el amortiguamiento, por ejemplo, en una estructura de hormigón, ponerle unos disipadores de energía, unos amortiguadores internos, para que queme más energía durante las vibraciones, yo puedo conseguir un amortiguamiento resultante del 20%. Eso es bueno, es muy bueno, pero es apenas un amortiguador viejo para un sistema mecánico, porque nuestras estructuras trabajan a bajos amortiguamientos y por eso vibran bastante. Si tuviera yo un acero de una aleación especial que en lugar de vibrar al 2% amortiguamiento vibrara casi al 1%, miren cuánto vibra. Viene una oscilación, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y todavía no he terminado. Puedo vibrar 100 veces hasta considerar despreciable el movimiento y pensar que ya la estructura entró a reposo. El acero vibra mucho. El hormigón un poco más, está al 5%, no está al 20%. La madera es la más amortiguada de todos los materiales de construcción a un amortiguamiento del 10%. Ahora vamos a entrar a repasar. Esto es una lámina de repaso que
Generalmente yo la pongo en la pizarra, pero ahora la tengo que poner en mi puño y letra. Cuando yo quiero resolver problemas numéricos y va a haber una tarea donde ustedes usen esas ecuaciones y resuelvan problemas numéricos, yo tengo como punto de partida que tener la rigidez de mi estructura. ¿Dónde surge esta rigidez lateral? Ya hablamos que yo puedo hacer un modelo matemático en el SAP, poner una fuerza estática, producir un desplazamiento estático. Entonces, en el campo de la estática, fuerza igual K por delta, el delta estático. Más adelante, este delta estático se me puede convertir en una deformación inicial. ¿Cuándo? Cuando cancelo la fuerza. Ejemplo, piense usted que esta estructura usted la jala con un cable y la deforma. Mientras usted está sosteniendo el cable, la estructura está deformada y está en condiciones estáticas porque ese es el tipo de equilibrio que tiene. La estructura no puede vibrar, está quieta, sostenida por esta fuerza. En el instante en que usted suelta el cable, como hay una deformación inicial delta igual a x sub 0, la estructura va a empezar a vibrar y ese tipo de vibración será libre. Así funciona, ¿no? Entonces vamos diferenciando estática de dinámica. En la estática, esto es todo lo que hay, la ley de Hooke. Y así yo calcularía mi rigidez. No necesito ir al SAP para entender ciertos parámetros básicos de rigidez basada en parámetros notables. Por ejemplo, si mi pórtico es doble empotrado, porque esta inercia es infinita en la viga, y una viga de inercia infinita me empotra la cabeza de la columna. Si estas columnas están doble empotradas, la rigidez lateral de este pórtico es notable, quiere decir que yo la puedo escribir sin hacer cálculos. Cada columna tiene una rigidez lateral que es 12 EI sobre L cubo. ¿Les parece familiar este coeficiente 12? Debieron de haberlo practicado en estructuras. Entonces pueden repasar rigideces notables de columnas porque alrededor de eso yo puedo hacer tareas con ustedes o evaluaciones incluso, ¿no? Cosas que se pueden calcular sin hacer muchos números, solamente viéndolas, ¿no? Por ejemplo, una columna doble empotrada tiene 12 EI sobre L cubo. Aquí tengo dos columnas. Las dos comparten una misma deformación. Este es un sistema de resortes en paralelo. Para calcular la rigidez total, lo que tengo que hacer es sumar las rigideces de todas las columnas que tengo. 2Kc igual K mayúscula. Entonces, toda la estructura tendría una rigidez lateral de 24 EI sobre L al cubo. Otra cosa, ¿qué I uso? Aquí se saben equivocar y eso me hace ver a veces que en los cursos de estructuras no les queda muy claro la parte mecánica o física del asunto. Si yo empujo a esta estructura lateralmente, la inercia que trabaja es la inercia que tiene a esta dimensión C1 como la altura del elemento. C1 es la dimensión que va al cubo. ¿Y qué es C1? Es la dimensión paralela al movimiento. C2, que actúa como base, es la dimensión transversal al movimiento. Por eso aquí actúa como B en la fórmula BH cubo sobre 12. No estoy usando B y H porque no quiero que ustedes piensen que son dimensiones fijas, porque depende de hacia dónde empujo la estructura. Entonces hablemos que la dimensión que es paralela al movimiento es la que tiene que ir al cubo. Y la que es transversal es la que va a la primera potencia. Esto como inercia del elemento. Está aquí representado en la fórmula de rigidez. Ahora, hagámosle unos pequeños cambios a esto. Aquí tengo otro pórtico que está ahora articulado en la base. Al estar articulado en la base, la deformada ya no es de doble curvatura. Cuando es empotrado, la deformada es doble curvatura, porque aquí es tangente 0, acá también. Pero cuando está articulado, no hay tangente 0, porque la rotación es libre. Si acá la inercia de la viga es infinita, la cabeza sigue empotrada. Esto también es una rigidez notable. Cuando un elemento
se desplaza una columna, se desplaza lateralmente con una distorsión así, en donde un extremo es empotrado y el otro es libre, su rigidez es 3GI sobre L cubo. Y la rigidez del pórtico, si tiene dos columnas y las dos tienen las mismas condiciones de borde, sería 2 veces eso, 6GI sobre L cubo. Otro problemita por acá. Ahora tengo la columna empotrada en la base y articulada en la cabeza. Aquí se forma una rótula, por ejemplo. Pero esto es equivalente a tenerla libre, como que si la columna fuera un poste y aquí solamente está asentada la viga encima. Ya la inercia de la viga no importa, puede ser cualquier cosa, porque aquí hay una articulación y las columnas son libres. Si yo empujo las cabezas de las columnas, tengo esta deformación, que es la misma deformada que la de acá, pero al revés. O sea, sigo teniendo empotrado articulado, sigue siendo cada columna 3GI sobre L cubo y la rigidez total 6GI sobre L cubo. O sea, este sistema y este sistema vienen a ser equivalentes, solo que están al revés. Ahora, pregunto, si yo tengo articulada la base y articulada la cabeza, ¿cuál es la rigidez de este sistema? Lo conversamos luego. Es una pregunta trivial. Ahora, para terminar esta clase vamos a hacer algo como un corolario, es decir, una aplicación de la teoría de las vibraciones libres. Si yo voy a una estructura a la que yo la he deformado lateralmente con un desplazamiento, pero no le he dado golpes, o sea, significa que no hay velocidad inicial. La velocidad inicial es 0 y el desplazamiento existe, es diferente de 0. Reemplazando datos en la solución anterior, la solución se simplifica y tiene esta presentación. Y la gráfica de la solución es así. Vamos a utilizar las propiedades del decaimiento exponencial y estas curvas auxiliares punteadas que dan el decaimiento exponencial tienen una propiedad y es que coinciden con los máximos de la función de desplazamiento. Aquí a este máximo se le ha llamado x1, al de acá se le ha llamado x2. Entonces, una utilidad del decaimiento exponencial es que me permite calcular el amortiguamiento de una estructura en el laboratorio. Yo podría coger una estructura en el laboratorio, deformarla lateralmente con un desplazamiento x sub 0, dejarla vibrar, medir con instrumentos el desplazamiento x1, x2 o en cualquier lugar el desplazamiento xi y el siguiente un periodo después xi más 1 y como habíamos analizado antes para las vibraciones no amortiguadas, lo mismo para las amortiguadas, de pico a pico con igual signo, el tiempo transcurrido es un periodo, es T sub D en este caso porque es amortiguado. Y aprovechamos que este pico que está aquí se puede escribir con la envolvente como ρ e a la menos i omega ti. Ti no importa dónde está, es un tiempo transcurrido cualquiera, desde aquí hasta acá. Pero lo que importa es que si yo medí aquí, conozco x1 o xi, y medí acá, xi más 1, yo sé que el tiempo transcurrido entre dos picos es t sub d. Entonces, en el siguiente pico, esto puede ser x1 y esto puede ser x2, por ejemplo, viendo el gráfico. En el siguiente pico, yo tengo el tiempo incrementado por t sub d. T sub d es lo mismo que 2pi sobre omega d, despejando. Y si hago yo una razón aquí entre xi y xi más 1 y simplifico con propiedades de los exponentes, me queda que yo puedo, con dos datos de laboratorio conocidos, he medido x1, he medido x2, descubrir en esta fórmula cuánto vale el amortiguamiento de la estructura que está siendo ensayada. Para dar solución a eso puedo hacerlo utilizando serie de potencias. Esto es la serie de Taylor que puedo expandir y al expandir me sale una fórmula.
para epsilon, que es el amortiguamiento, la fracción de amortiguamiento crítico. O puedo hacerlo con un método más algebraico. En esta lámina vamos a repasar algunas cosas. Por ejemplo, aquí está el resumen de que tenemos 3 propiedades dinámicas, de que hay una ecuación de equilibrio, de que mi ecuación amortiguada tiene este formato. Y finalmente, con relación al amortiguamiento exponencial, lo que estamos viendo, a la función de decaimiento exponencial, lo que estamos viendo es que en cada pico de una curva así, cada pico hay de un pico del mismo signo 2pi de distancia a velocidad angular omega d me produce un periodo td. Mientras que entre un positivo y un negativo consecutivo habría la mitad, habría t sub d sobre 2. Entonces, retomando lo que vimos acá, con esta expresión de aquí, yo podría escribir para cualquier par de datos, por ejemplo, si conozco este negativo máximo o mínimo sería, esta amplitud mínima de vibración a la izquierda, que le llamamos un medio porque está entre 1 y 2, y esta máxima que es la siguiente, pero es positiva hacia la derecha, el tiempo transcurrido entre este máximo negativo y este máximo positivo por ser consecutivos es TD sobre 2. Entonces, TD sobre 2. Si yo conozco X1, si yo conozco X en esta posición, X1 medio, y conozco X3, entonces tengo TD sobre 2 y TD. Tengo 3 TD medios. Tengo 1.5 veces TD. Lo que cambia aquí entonces es la distancia angular, que ahora es 1,5 de un periodo. Entonces, si antes aquí usábamos 2pi, ahora vamos a usar 3pi para resolver con estos datos, con este punto y este punto. Entonces tengo el logaritmo neperiano de logaritmizando. Esta es otra forma, es una forma más algebraica, porque en lugar de usar serie de potencias desde aquí, como está escrito en esta solución, lo que hago es que aplico logaritmo neperiano a ambos lados, ¿eh? Y la función exponencial desaparece. Reemplazo omega d por omega raíz de 1 menos i cuadrado, omega se cancela. Entonces, de este lado me queda un número, 3pi es un número, y aquí puedo resolver para sí y encontrar una solución algebraica. Camino alternativo al camino de serie de potencias que está propuesto aquí. Entonces, esta es la teoría. En esta clase les doy la teoría. Al final puede ser un poquito difícil de seguir, pero con una tarea donde hay necesidad de ponerle número a todo esto, es como usted va a terminar su aprendizaje de las vibraciones libres. Entonces, lo que habríamos visto en esta clase es la teoría de las vibraciones libres de un sistema pendular, porque hemos visto tanto la solución para el caso sin amortiguamiento como para el caso con amortiguamiento. Y para que ustedes estudien y se preparen adecuadamente, les recomiendo revisar las vibraciones libres del libro de Anil Chopra. Ahí ya pueden encontrar algún gráfico complementario que les aclare cualquier duda. O una referencia que también puse al principio, tiene una teoría de dinámica. Ok, entonces con esto ustedes estarían listos para tener una clase en donde vamos aclarando dudas y trabajar también sobre una nueva tarea. Ok, hasta la próxima clase.